La clase de hoy vamos a continuar resolviendo problemas de química del carbono que vamos a hacer problemas de reacciones de química del carbono. Primero dice lo siguiente: clasifica y completa las siguientes reacciones orgánicas. Bien, la primera reacción, tenemos un compuesto que es el propeno y lo tratamos con cloruro de hidrógeno. Obviamente tenemos una reacción de adición al doble enlace, ¿verdad? Una adición al doble enlace que sigue la regla de Markovnikov, es decir, el hidrógeno iría al carbono que sustenta el doble enlace que más hidrógenos tiene, y el cloro al carbono que menos hidrógeno tiene. Tendríamos que este sería el producto mayoritario, producto de adición Markovnikov. Esta reacción sería una adición. La siguiente, tenemos un alcohol que tenemos que tratar con algo para obtener un derivado halogenado, bromado en este caso, más agua. Obviamente esto es una reacción de sustitución y yo tendré que tratar pues con HBr, ¿no? Con un hidrácido. Y la sustitución se sustituiría aquí el OH por bromo y más H2O, más agua. Esta es la reacción de sustitución. La tercera reacción, tenemos un alcohol y tenemos un ácido fuerte. Es una reacción de deshidratación de alcoholes. La deshidratación de alcoholes da lugar a alquenos. Tenemos, por lo tanto, una reacción de eliminación. Y siempre se obtiene el alqueno más sustituido. Es decir, el doble enlace no se obtiene aquí, no se obtiene aquí, sino que se obtiene aquí. ¿De acuerdo? Recuerden que las reacciones de eliminación seguían la regla de Zaitsev. Por lo tanto, se obtiene este hidrógeno aquí, el hidrógeno, este sería el doble enlace que se obtiene, es decir, de los dos carbonos le quito el hidrógeno al carbono que menos hidrógeno tiene. Este tiene 3, este tiene 2, se lo voy a quitar a este, que es lo que dice la regla de Zaitsev. El hidrógeno se elimina de donde menos hidrógeno hay. Y por último, tengo una reacción de un derivado halogenado con una base fuerte y me da un producto más cloruro de potasio más agua. Esto es una reacción de sustitución. Recuerden que esta reacción también hay una competitiva, pero en ese caso solo se darían lugar a dos productos. Si da 3 es una sustitución del OH por el cloro. Bien, ahora tenemos esta reacción con una base fuerte y sería una eliminación porque me dan 3 productos. Recuerden que esta reacción compite con una sustitución, pero en la sustitución daría no 3, sino 2 productos. Perdón. No, me equivoqué. Si da 3 es una eliminación, claro. Si da 2 es cuando es una sustitución. ¿Vale? Luego tendríamos que se eliminaría de aquí el cloro y del hidrógeno que menos hidrógeno tiene, que sería aquí, tendría este compuesto, sería la reacción de
eliminación, que sigue la regla de Zaitsev. Es decir, el hidrógeno se quita del carbono, de los dos carbonos adyacentes al carbono que posee el cloro, se quita del que menos hidrógeno tiene. Este tiene 3, este tiene 2, se quita de este. Luego el doble enlace se forma aquí. Y por último, me pide dos isómeros de función de esta fórmula molecular, C4H8, por ejemplo, el butanal y la butan 2-ona. También podría poner un doble enlace y un alcohol, o un doble enlace y un éter. ¿Recuerdan eso? Podría poner un doble enlace y un alcohol, que este sería el but 3-en 2-ol. Cuidado, les recuerdo que se numera así para darle el menor número posible al alcohol, porque el alcohol es el grupo funcional. Si numero de la otra forma, le doy un número más alto al grupo alcohol. Luego sería incorrecto. But 3-en 2-ol. ¿De acuerdo? Ahora me piden 3 aminas de fórmula C3H9N. Ahí tendríamos una amina. Las 3 aminas podrían ser pues la propan 1-amina, la N-metil-etanamina o la trimetilamina. Podrían poner más aminas si quieren, pero como me han mandado 3, pues fíjense que estas 3 propan 1-amina, esta sería la N-metil-etanamina y esta la trimetilamina. Bien, otro problema me manda que complete una serie de reacciones. Vamos con la primera. Nuevamente el caso de un alcohol y un ácido fuerte. Recuerden que los alcoholes en medio ácido se deshidratan. En medio ácido sulfúrico que actúa como agente deshidratante. Y se produce una eliminación de un grupo OH y de un hidrógeno, es decir, de agua, porque es una deshidratación. ¿De qué carbono va a salir el hidrógeno? Pues puede salir de este o de este, es decir, los carbonos que están al lado del carbono que posee el grupo OH. ¿De cuál sale el hidrógeno? Pues sigue la regla de Zaitsev. ¿Qué dice la regla de Zaitsev? Que se le quita el hidrógeno al carbono que menos tiene. Este tiene 3 y este tiene 2. Luego el hidrógeno va a salir de ese carbono y se va a producir este compuesto y este compuesto. Pero mayoritariamente, bueno, estaba escrito ya, mayoritario va a ser este, porque es el que sigue la regla de Zaitsev. Este va a ser minoritario. Puedes simplemente poner este y decir que es el mayoritario. Y aquí más agua. ¿De acuerdo? Porque sigue la regla de Zaitsev. Y esto es una eliminación. Porque se elimina agua. La siguiente reacción. Obviamente me pone el propanal más un oxidante. Pues esto es una reacción redox. El oxidante es que va a oxidar. ¿A qué se oxidará el propanal? Pues depende del oxidante. Si el oxidante no es muy fuerte, se oxidará a ácido propanoico. Si el oxidante es muy fuerte, podría llegar a CO2 más agua, que es la oxidación más fuerte. Entonces,
Yo he puesto aquí ácido propanoico. ¿Y estaría bien si yo pongo CO2 más agua? Pues sí, porque si esto yo le trato con un oxidante muy fuerte, por ejemplo el oxígeno, lo que daría es una reacción de combustión y daría la oxidación más potente, la oxidación total, que es llevarlo a CO2 más agua. Si el oxidante no es tan potente como el oxígeno, por ejemplo un dicromato, lo podría parar en el ácido propanoico. Bien, la siguiente tiene un doble enlace. Recuerden que Dime. La siguiente tenemos un compuesto con un doble enlace y eso ya nos hace sospechar de una reacción de adición. Cuando tengo un doble o un triple enlace, reacción de adición. Y tengo bromo, pues una adición de un halógeno. ¿Cómo se adiciona al halógeno? Pues uno a cada carbono de los que sustentan el doble enlace. ¿De acuerdo? Uno aquí y otro aquí. Y tendría el 1,2 dibromo propano, que es ese compuesto. Siguiente reacción, un ácido y un alcohol. Una reacción de esterificación. Se produce un éster que proviene del ácido, y si proviene del ácido, el éster, pues todo esto lo va a conservar del ácido. Y del alcohol proviene la otra parte del éster, que es esta. ¿De acuerdo? Luego esto daría el propanoato de etilo más agua. Es una reacción que es un equilibrio y el tipo de reacción no es esterificación, sino condensación. Se unen dos moléculas para dar una molécula más grande, más compleja, con pérdida de una molécula sencilla que normalmente es agua. ¿Lo ven? Esta sería la reacción de condensación. Y dice, nombra los 4 compuestos orgánicos que aparecen en primer lugar en las reacciones anteriores. Sería este, que sería el bután 2-ol. Luego tendríamos este, que es el propanal. Este es el propeno. No pongo prop 1-eno porque solo puede estar en posición 1. Luego propeno. Y este sería el ácido propanoico. Bien, los nombres serían entonces butandosol, propanal, propeno y ácido propanoico. Completa las siguientes reacciones químicas orgánicas e indica el tipo al que pertenecen. Tenemos en la primera un alcohol con un hidrácido que me da 2 compuestos. Un alcohol más un hidrácido que me da 2 compuestos, recuerden, tendríamos una reacción de sustitución en la que el grupo OH se va a sustituir por el grupo, por el bromo, por este. Y tendría el 1-bromo-butano más agua. Una sustitución, sí. Se está sustituyendo un grupo por otro. Un OH, aquí, se ha sustituido por un bromo. ¿De acuerdo? Por lo tanto, la reacción es de sustitución. Y luego el OH se une con el hidrógeno que sobra del bromuro de hidrógeno y obtenemos el agua. Una reacción
de sustitución. La siguiente reacción, un alqueno más agua. Esto es una reacción claramente de adición. Hay un doble enlace y se adicionan los elementos del agua. ¿Cómo se adicionan los elementos del agua? Pues siguiendo la regla de Markovnikov. Aquí da igual, porque aquí el alqueno es el eteno. Luego a un carbono el OH y al otro pues el hidrógeno. Y obtendrá ese alcohol. Sería el etanol. La tercera reacción. Obviamente tenemos una reacción con oxígeno, que es una combustión, que es una reacción redox. Y se obtiene CO2 y agua. Esta reacción sí que la podemos ajustar. Si la ajustamos, obviamente este 13 medios deberíamos de multiplicar todo por 2, me quedaría 2 de esto más 13 de esto para dar 8 CO2 más 10 agua. ¿Vale? Bueno, la debes de ajustar, sí. Y ahora, un alcohol más un ácido. ¿Qué reacción es la que se produce entre un alcohol más un ácido? Pues una reacción de formación de un éster. ¿De dónde salía el éster? Pues el éster sale del ácido, sale toda esta primera parte, luego sería un butanoato de, y esto sale del alcohol, butanoato de metilo, más agua. Y esta reacción es un equilibrio. Aunque yo no lo he puesto aquí, pero lo podemos poner. Es un equilibrio. Butanoato de metilo más agua. Y el tipo de reacción es condensación. Ojo, que muchas veces ponen esterificación. Y esterificación no es un tipo de reacción. Es el nombre de la reacción concreta. Pero la reacción, el tipo de reacción es condensación. ¿De acuerdo? Y ahora dice que escriba un isómero de función de este compuesto y otro de posición. De posición, muy fácil, cambiar la posición del alcohol. Si ese es el bután 1-ol, pues el bután 2-ol. Y de función, recuerden que los isómeros de función de los alcoholes eran los éteres. Pues sería, por ejemplo, el dietiléter o etoxietano. Por ejemplo, ese sería el dimetil, dietil, está mal esto no es dimetil, sino dietil. Dietiléter o bien etoxietano. Ese es el isómero de función y el de posición, dietiléter, y el isómero de posición, el bután 2-ol. Lo único que he cambiado es la posición del grupo alcohol en la cadena carbonada. Otro problema, como siempre, completar reacciones y decir el tipo. La primera, una reacción de un hidrocarburo, el butano, con oxígeno. Es una combustión, que es una reacción ¿de qué tipo? Cuidado, combustión no es un tipo de reacción. Los tipos son sustitución, adición, eliminación, condensación y redox. Luego es un tipo de reacción redox, que da CO2 y agua. Y la ajusto. La siguiente.
doble enlace ya nos hace sospechar de una reacción de adición. Y concretamente es una hidrogenación. Y una hidrogenación catalítica. Recuerden que para hidrogenar necesitábamos un catalizador, que podía ser paladio, platino, si tenemos mucho dinero, o níquel, si no somos tan poderosos. Ahí lo tendríamos. Yo pondría, además, aquí un catalizador, platino, paladio o níquel. ¿De acuerdo? Reacción de adición. La siguiente, cloro en presencia de luz, es una reacción de sustitución radicalaria que se obtiene el cloroetano. Eso se podría seguir clorando, no se para, y podía dar derivados más clorados, ¿vale? Pero bueno, bien, obviamente en esta reacción se obtendría también cloruro de hidrógeno. La siguiente, una base fuerte y un derivado halogenado y 3 productos. ¿Por qué 3 productos? Porque esta reacción era competitiva. Competía una sustitución donde se sustituiría el bromo por OH, pero entonces solo se obtenían 2 productos. Si se obtienen 3 es porque la reacción es una eliminación. ¿De acuerdo? Y una eliminación donde se elimina el bromo y no queda otro carbono posible de que se elimine que de aquí. ¿De acuerdo? Luego me daría este doble enlace, este alqueno, más KBr, más agua. Fíjense que si solo fueran 2 productos, sería la sustitución. Y se obtendría aquí el alcohol, ¿vale? Más KBr. No se pondría el agua. 2 productos, sustitución. Realmente esas reacciones son competitivas, compiten. Y ahora dice, formule los siguientes pares de compuestos y indique el tipo de isomería que existe entre ellos. Butdogeno y el metilpropeno. Pues son isómeros de cadena, porque cambia la cadena. Esta es más ramificada que esta. Y ahora, bután 1-ol y bután 2-ol. Pues son isómeros de posición, porque varía la posición en la que se encuentra el grupo alcohol. Aquí tendríamos bután 1-ol y bután 2-ol, son isómeros de posición, porque varía la posición del grupo OH. Me dice que cuando se hace reaccionar un alqueno, el butoseno, con cloruro de hidrógeno, se obtiene un compuesto que presenta isomería óptica. Para presentar isomería óptica, tiene que tener un carbono asimétrico, ¿no? Es decir, un carbono que está unido a 2 radicales, a 4 sustituyentes diferentes. Este es el butoseno, yo lo trato con cloruro de hidrógeno y se obtiene un producto que presenta isomería óptica. Luego tiene que haber una reacción de adición. La adición al doble enlace sigue la regla de Markovnikov. Es decir, el hidrógeno se adiciona al carbono que más hidrógenos tenga. Aquí los dos tienen lo mismo, da lo mismo. Aquí se puede adicionar el cloro y aquí el hidrógeno. El otro compuesto es igual. Este sería el 2-cloro. Este es el compuesto que tiene isomería óptica. ¿Por qué? Porque hay un carbono que es
asimétrico, que es este carbono está unido a 4 sustituyentes diferentes, a un hidrógeno, a un cloro, a un metilo y a un etilo. Por lo tanto, 4 sustituyentes diferentes, un compuesto con isomería óptica. Y dice que lo nombre, pues sería el 2-clorobutano. 2-clorobutano. Ahí lo tendríamos, con el carbono correspondiente asimétrico señalado. Dice, si el compuesto 1,2-dicloro-ex-2-eno lo tratamos con hidrógeno, también se puede llamar dihidrógeno, ¿presentaría isomería óptica al producto resultante? Vamos a verlo. Bien, vamos a formularlo. Si es ex-2-eno, aquí hay un doble enlace. Y 1,2-dicloro, aquí hay un cloro y aquí hay otro. 1 y completo con hidrógeno. Este ya estaría completo y este sería CH2. Y dice que lo trato con hidrógeno. Si yo trato un alqueno con hidrógeno, se produce una reacción de hidrogenación, ¿no? Donde obtendría este compuesto. Aquí obtendría un hidrógeno y aquí otro. ¿De acuerdo? Es una reacción de adición. Y dice que si este compuesto presentaría isomería óptica. Para presentar isomería óptica tendremos que tener un carbono asimétrico, es decir, unido a 4 sustituyentes distintos. Y este carbono está unido a un CH2Cl, por otra parte a un hidrógeno, por otra a un cloro y por una última a un butilo, a 4 cosas distintas. Luego, efectivamente, ese carbono es asimétrico. Por lo tanto, un compuesto que tiene un carbono asimétrico presenta isomería óptica. Me dice que complete estas reacciones y diga qué tipo pertenece. La primera, una reacción de combustión. Creo que lo hicimos antes. Luego da CO2 y agua. La siguiente es una reacción de adición donde se adiciona hidrógeno a cada uno de los carbonos que tenemos en el doble enlace. Y deberíamos de poner un catalizador, níquel, paladio, platino. La siguiente, cloro, le sumamos con luz. Luz significa que esa reacción es radicalaria, por eso interesa la luz. Y se produce la reacción de adición por medio de radicales libres, que es lo que favorece la luz. Y por último, tenemos una reacción con una base fuerte, el KOH, y se obtienen 3 productos. Recuerden que esta reacción compite una sustitución, donde se obtendrían solo 2 productos, y una eliminación, donde se obtienen 3. En este caso se obtienen 3, luego es una eliminación. Una eliminación, como el bromo está en el carbono terminal, el alqueno solo se puede producir aquí, se obtiene el propeno más el bromuro de potasio más agua. Esto es una reacción de eliminación, se obtiene una insaturación. Pues muchas gracias por vuestra atención y hasta una futura ocasión.